Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Estamos en compañía de Carlos Carballo, él es presidente de Financiera Bueno, y hoy el tema que vamos a hablar con Carlos Carballo es productividad y crecimiento económico. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Cómo estás, Príncipe? Yo dije no te llamas así Don Carlos, porque la vez pasada me dijiste Carlos nomás. No, Don Carlos no. ¿Cómo estás, Príncipe? Todo ¿Cómo bien, amaneciste? muy bien, radiante como Encerrada, dice que siempre. amaneció. ¿Cómo? No. ¿Qué dijiste? Encerrada. Ah, bueno, mejor no consulto las alusiones de este tema. Sí. Pero bueno, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Cumplió Igualmente. su promesa, Carlos. Dijo Sí. un mes Sí. atrás, dijo, vamos, Vamos este es a un tema que tenemos que hablar. Y la verdad que muchas gracias, Carlos, que no está con nosotros. Un gustazo. Para poder realmente conversar un tema tan interesante y tan, yo creo que no solo para mí, ¿verdad? Pero tan apasionante porque para empezar uno creo que se pregunta por qué hay países que crecen o crecieron más que otros, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores, cuáles son las variables que influyeron? Y ahí empezar a mirarnos a nosotros mismos también qué estamos haciendo y qué está pasando, ¿verdad? Carlos, cuando hablamos de productividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la productividad básicamente, bueno, antes que nada, Sí. un poco lo que decía Pope, yo creo que es un tema que surgió en la última conversación que tuvimos acá, ¿verdad? Sí. Creo que en alguno de los numerosos temas que fuimos conversando salió el tema, digamos, de la necesidad de tener una agenda de productividad, de competitividad a nivel país, digamos, ¿verdad? Que apuntarle crecimiento de largo plazo. O sea, los macroeconomistas tendemos a mirar mucho la coyuntura, ¿verdad? Y nos quedamos en las políticas económicas y básicamente en los ciclos, etcétera. Entonces yo creo que es una buena oportunidad darse un tiempo para empezar a discutir, digamos, la tendencia a largo plazo, digamos, y cuáles son los factores que eventualmente afectan, digamos, la capacidad de un país de crecer a determinado ritmo y por lo tanto superar sus problemas, digamos, estructurales, a veces como en nuestro caso, digamos, de pobreza, desigualdad y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces ahí donde la productividad juega un rol súper importante, digamos, en el crecimiento económico. La productividad no es más que lograr, digamos, asignar de la manera más eficiente posible los factores de producción con los que cuenta una economía, digamos. O sea, con los factores que uno tiene, cómo produce más, ¿verdad? O cómo logra acumular más factores y a través de la productividad de esos factores también lograr producir más. O sea, finalmente gran parte de la preocupación de los economistas cuando se habla de los modelos de crecimiento económico, cuando de alguna manera se enfoca a nivel teórico el crecimiento económico, o sea, es básicamente cómo producir más, digamos, ¿verdad? Y cómo hacer sostenible esa mayor producción, porque nada te sirve tampoco crecer 1 o 2 años y crecer otros 2 años. O sea, la volatilidad, digamos, en el crecimiento es tan mala, digamos, como el bajo crecimiento. Entonces, la pregunta ahí es cómo de alguna manera nos situamos encima de la tendencia y cómo logramos que esa tendencia de alguna manera sea lo más alta posible. O sea, básicamente esa es la gran preocupación. Y ahí de alguna forma entran diferentes variables ahí está ese famoso, Carlos, el tierra, trabajo, capital. Bueno, claro, sí. Yo creo que ahí ya es la época de los clásicos, digamos, ¿verdad? Si vamos a remontarnos un poco a la teoría, ya es la época de los clásicos de Smith, Ricardo, Malthus, etcétera. De alguna manera ya estaba esta preocupación. Y un poco lo que ellos decían era, bueno, aquí básicamente al estudiar este tema, se introducen conceptos como, básicamente, se introdujeron conceptos como los rendimientos crecientes. Es decir, un país de alguna manera tiene una determinada dotación de factores de producción. Y bueno, con esa determinada dotación de factores de producción tiene que hacer el mejor esfuerzo, digamos, para producir la mayor cantidad de bienes posible. Entonces, ahí un poco la idea era, la idea es básicamente la especialización, la división internacional del trabajo, o sea, que cada país haga lo que mejor sabe hacer de acuerdo a sus ventajas comparativas y con eso de alguna manera uno alcanza el máximo potencial, digamos, productivo posible.
Pero ya en estos teóricos aparecía, digamos, el concepto de la productividad. Y si bien de alguna manera uno recuerda aquella famosa frase, la mano invisible del mercado de Adam Smith, no era solo mercado. O sea, yo creo que básicamente el concepto del mercado era que el mercado era el mejor asignador de los recursos, pero las políticas públicas tenían que apuntalar las mejores instituciones posibles para que el mercado lograra asignar de manera más eficiente posible esos recursos. Ya en los materiales, digamos, de Smith, Ricardo, aparece con mucha fuerza toda la parte de economía política, economía institucional, etcétera. Entonces, y la productividad ahí juega un rol fundamental, digamos. La productividad se apuntala a través de la División Internacional de Trabajo, básicamente, y la especialización de los países. Después vienen los modelos ya neoclásicos, digamos, de crecimiento económico. Que los modelos neoclásicos de crecimiento económico lo que te dicen es, bueno, toman los conceptos de los modelos clásicos, lo que te dicen es, bueno, el crecimiento económico está explicado por la acumulación de capital, por el crecimiento, digamos, en la fuerza laboral, y por un factor que es la productividad, digamos, ¿verdad? Entonces, en el modelo neoclásico, el centro de la discusión de crecimiento económico subyace, digamos, en la productividad. Y cuando uno lo lleva a nivel econométrico, o sea, cuando trata de medir esa cuestión, digamos, uno tiene datos de acumulación de capital o de stock de capital, digamos, el crecimiento de stock de capital, el crecimiento de la fuerza de trabajo, y aparece un residuo ahí, que ese residuo es de alguna manera en la productividad. ¿Y qué es ese residuo? Y es todo aquello que apuntale una mayor productividad de los factores en la economía. Todo aquello que haga que esos factores de producción, o sea, el capital y el trabajo, funcionen mejor, se asignen correctamente y por lo tanto generen mayor producción. Y ahí entran básicamente todo lo que tiene que ver con las instituciones, todo lo que tiene que ver con capital humano, etcétera, ¿verdad? Pero ahí seguía existiendo, digamos, el concepto de, bueno, de los rendimientos decrecientes a escala de los factores de producción. Es decir, a medida que uno va acumulando factores de producción, claro, tu capital se deprecia. Claro. Tu trabajo, tu persona también pues, se vuelven viejos. Y tu trabajo también se hace menos productivo, porque si vos tenés determinado stock de capital de alguna forma y vos vas adicionando trabajo, ese trabajo, digamos, va produciendo cada vez. Si bien el producto va creciendo, crece a tasa decreciente, digamos, claro. ¿Verdad? Porque el rendimiento del factor de producción en estos modelos de alguna manera es decreciente, ¿verdad? Entonces, hasta ahí de alguna manera había una explicación formal, digamos, para todo el tema del crecimiento económico. Pero la pregunta era, bueno, cuando surge el fenómeno de los tigres asiáticos, que vos quiero mencionar, sí. Pope, la última charla, cuando surge el fenómeno de los tigres asiáticos, la pregunta es, bueno, ¿cómo estos países pueden crecer a tasas tan elevadas, crecientes, digamos, a lo largo de un periodo de tiempo tan largo, digamos? Entonces ya los modelos, digamos, neoclásicos, pues el modelo neoclásico pues llega un momento donde el crecimiento alcanza lo que los economistas llamamos estado estacionario. Sí, el steady state, ¿verdad? Donde todas las variables crecen a la misma tasa y por lo tanto lo único que puede hacer crecer, digamos, puede elevar, digamos, el nivel y puede generar otro nivel, estirón y salto. Otro tirón y salto y mayor crecimiento económico es la productividad, que la productividad básicamente está asociada a veces a factores exógenos y a veces básicamente a determinados niveles de políticas públicas, etcétera. O sea, no está explicado por el propio modelo. Entonces acá surge la pregunta, ¿cómo explicamos el tema de los tigres asiáticos y cómo rompemos con el concepto, digamos, de rendimiento decreciente? Porque, perdona, Carlos, para la audiencia mal, porque cuando miramos los países de los tigres asiáticos, ¿verdad? Corea, Singapur, en los años 60 eran igual o más pobres que nosotros, ¿verdad? Claro. Es que Corea, si vos miras el PIB de Corea en la década de 50, era más bajo, el PIB per cápita era más bajo del PIB per cápita de Paraguay. Los niveles educativos eran muy bajos, los sectores informales también, los niveles de pobreza altísimos, como dice Pope. O sea, los datos de Corea eran dramáticos, digamos, en la década del 50, en el posguerra, digamos, inmediatamente después. O sea, ¿qué explica el fenómeno coreano? Y el fenómeno coreano explica muchos años de crecimiento alto, digamos, o sea, crecimiento de tendencia, básicamente. Si uno acumula crecimiento a lo largo de 30 años, es una tasa de 7, 8%. En el caso de China, por ejemplo, estamos viendo tasas cercanas a 2 dígitos, digamos, durante 20, 30 años. Bueno, eso es de alguna manera
Y la pregunta era, bueno, ¿qué explica eso? Y ahí surgen los modelos de crecimiento endógeno, ¿verdad? Romer, Lucas, Sala y Martin, por ejemplo, ¿verdad? Que lo que dicen es, bueno, tiene que haber algún factor, digamos, que explique rendimientos crecientes a escala. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente ya el progreso técnico, eso no puede ser un modelo, no puede ser una variable exógena, un modelo tiene que ser una variable endógena, algo que la propia acumulación, digamos, de capital, etcétera, esté explicando de alguna forma. Entonces ahí surgen los modelos de crecimiento endógeno. Pero bueno, eso es básicamente ¿cómo era, Carlos, teoría. ¿Cómo era, Carlos, eso o sea, si nosotros crecemos a 1% todos los años, en 72 años creo que era que duplicas tu Producto Interno Bruto? Claro, sí, había que hacer ese cálculo. No recuerdo, pero sí, es una forma. Hay que hacer ese ejercicio y ver de alguna forma, ¿verdad? O sea, independientemente de eso, acá el tema es cómo de alguna manera, porque otro factor relevante también ahí, básicamente cómo se comporta la transición demográfica, ¿verdad? Porque si vos creces 3% y tu población crece 3%, tu PIB per cápita no se mueve. Claro. Forma. Entonces, y el propio desarrollo trae la transición demográfica también, digamos, ¿verdad? Estos países también fueron de alguna forma, lo cual trae otros problemas después con la seguridad social, ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista del desarrollo y del bienestar de la población, o sea, la pregunta ahí es cuánto puede crecer, digamos, tu producto per cápita en la tendencia. Digamos, ese tema que mencionas, Carlos, de la transición demográfica, si hacemos un comparativo de años anteriores y lo que es actual y la tendencia es que va a haber un decrecimiento. Ahí la población tiende a decrecer en el sentido de que las mujeres piensan tener incluso menos hijos y tener hijos. Tasa de natalidad que van entonces eso también es importante dentro de este conjunto y marca, vamos a decirlo de alguna manera, ese comportamiento. Sin duda, yo creo que sin duda. Hoy en día tenemos un bono demográfico que de alguna manera puede ser algo positivo hoy y puede ser algo negativo. Estamos correctamente en el bono demográfico. Y el bono demográfico se da una sola vez. Sí, claro. Históricamente, digo, en un país. Sí, porque de alguna forma lo que tú decís, yo creo que ocurre en general en los países que básicamente el crecimiento de la fuerza de trabajo tiene una tendencia, digamos, a decrecer por el propio crecimiento de la población, de alguna forma va también decreciendo, ¿verdad? Pero yo creo que un poco para ver lo que pasó en nuestro país, digamos, yo creo que es algo interesante. No sé si podemos ya caer. Tenemos algunos gráficos ahí, vamos marcando, pero adelante. Sí, más bien, Carlos. No, yo quizás, o sea, preguntarte más antes, una última pregunta antes de entrar para Paraguay, Carlos, que me parece de repente importante. En la teoría, y corregime, ¿verdad? Se discute lo que vos decías, un poco las variables. Uno sería esa formación de capital. Para esa formación de capital es muy importante la tasa de ahorro que puede tener un país. Correcto. O digamos que entre capital de afuera. Correcto. La libre movilidad de capital, ¿verdad? Después, que ese capital se transforme en inversión, ¿no es cierto? Y ahí entra, como decía, la mano de obra, el bono demográfico, las personas como tal, o sea, las personas que estén en años de trabajar, en edad de trabajar, y además la formación que tengan. Correcto. Por eso hoy en día, básicamente en los modelos que se estiman, digamos, de crecimiento tendencial, etcétera, ya no se usa solamente el crecimiento de la fuerza de trabajo, sino que básicamente lo que se trata es sacar, digamos, aquello que es residuo, que es un factor no explicado, digamos, en los modelos, incorporarlo dentro del crecimiento poblacional. O sea, por eso se habla básicamente de crecimiento de la fuerza de trabajo ajustado por calidad, que eso básicamente es un proxy de capital humano ya, ¿verdad? Porque lo que importa acá es que básicamente cómo uno acumula capital físico y cómo uno acumula capital humano. Porque ahí siempre también está la tensión, ¿verdad? Entre, cuando hablamos de capital humano, la inmigración, por ejemplo. Sí. Quizás como nos ocurrió a nosotros en los años 80, donde los agricultores brasileños son los que manejaban el tractor, el paraguayo miraba nomás. Sí. O en economía más desarrollada, donde la inmigración por lo general es poco calificada, digamos, por lo tanto accede a empleos mozo, delivery, etcétera. O sea, hay siempre una tensión social porque entra capital humano, sí, te aporta, digamos, a la masa, pero genera tensiones siempre sociales también, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, claro. O sea, y sí, siempre es una... siempre lo bueno es de alguna manera no restringir la libre movilidad de los factores de producción, o sea, en este caso capital, trabajo. Yo por lo menos
creo firmemente que los países que de alguna manera colocan restricciones a la libre movilidad, los factores de producción a la larga tienden a perder, digamos, ¿verdad? Porque ahora sí generar las condiciones adecuadas también para que la mano de obra local aprenda de alguna forma, ¿verdad? O sea, lo que vos decís, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, en determinados conglomerados productivos, el mercado laboral en sí ya es una escuela de aprendizaje. Por ejemplo, hay países donde, en Silicon Valley, por ejemplo, por un ejemplo extremo, ¿verdad? ¿Por qué las empresas se van y de alguna manera invierten en Silicon Valley? Porque ahí hay un proceso de transmisión de conocimiento natural. Digamos, pues todas las empresas productivas tecnológicas están instaladas ahí, intercambian, comercian, sus técnicos se juntan. Hay mucha cooperación. Entonces hay mucha cooperación, entonces hay de alguna manera un rol fundamental, digamos, para la transmisión de conocimiento y de tecnología. Entonces yo creo que eso es lo que de alguna manera es interesante lograr acá. Yo no sé si la maquila, pues no tengo muy estudiado ese tema todavía. Hay gente que probablemente puede darnos esa referencia o no. Si la maquila tiene algún tipo de fenómeno de esa naturaleza, digamos, ¿verdad? O sea, porque están comparten un lugar relativamente común, comparten sectores de alguna manera comunes también, intercambian entre ellos, no sé, digamos, pero por lo general esos conglomerados productivos tienden a generar eso, ¿verdad? Entonces, no sé, en el campo también, antes el maquinista brasilero era el que sabía manejar tractor, ¿eh? Yo creo que ahora deben haber paraguayos también que han aprendido su oficio. Sí, y bueno, totalmente. El tema aquí es básicamente, bueno, cómo nosotros logramos que nuestra fuerza de trabajo sea más productiva, esté más entrenada. Y eso es política pública, básicamente. No es otra que básicamente inversión en capital humano, reforma educativa, que tenga sentido. Porque solo el sector privado no puede acompañar esto, Carlos. Tiene que ser, obviamente, y no, porque está visto, o sea, si nosotros nos vamos, que podemos ver después, en todo caso, los números, pero si nosotros vamos a los datos de Paraguay, nosotros tenemos niveles de productividad muy bajos, digamos, ¿verdad? Extremadamente bajos. Entonces, esos niveles de productividad extremadamente bajos tienen alguna explicación. Probablemente nuestra productividad es baja porque nuestra mano de obra está poco entrenada, porque nuestras instituciones no apuntalan de alguna manera la productividad de la economía, o sea, los servicios públicos son de baja calidad. Probablemente eso también es un factor que tiende a jugar un rol importante, digamos, ahí. Y porque la seguridad jurídica no es de la mejor y por lo tanto no atraemos las mejores inversiones. O sea, hay una serie de explicaciones, digamos, para el por qué, digamos, la productividad de nuestra economía no contribuye en forma importante al crecimiento económico a nivel local. Y por lo tanto hay un rol ahí para las políticas públicas, sin duda, ¿verdad? Carlos, ¿y se puede decir que una manera simple, digamos, rápida de medir es agarrar el Producto Interno Bruto y dividirlo por la población económicamente activa, por ejemplo? Claro, eso te da el PIB per cápita, digamos. No por toda la población. Por la población solo por la fuerza laboral. Por la fuerza laboral. Y sí, esa es una proxy de productividad. La otra es la que sale de los modelos contables de crecimiento económico, ¿verdad? Que básicamente ahí también tenés el factor, una vez que vos agregaste el crecimiento económico en los factores tradicionales de producción, capital, trabajo ajustado por calidad, todo el resto que te sobra es lo que está, de alguna manera lo que recoge la productividad, la PTF, digamos, ¿verdad? Claro. La productividad total de los factores de producción, que es básicamente la productividad de la economía también. Yo creo que esa es una forma... Es el Banco Central lo mide, ¿verdad? Sí, el Banco Central tiene una medición interesante ahí, una estimación, digamos, más que una medición, una estimación, digamos, una medición, básicamente cuando estás trabajando con datos históricos, de cuánto contribuyó cada factor y también la productividad, el crecimiento económico. Y después también tiene una estimación de cuál sería el crecimiento potencial tendencial de la economía. También el potencial, digamos, pero hay una diferencia entre los dos. De la economía, digamos, para el mediano o largo plazo, ¿verdad? Eso es un tema interesante también. Yo creo que mucha gente utiliza el concepto de crecimiento potencial.
Eso sería bueno explicar. Sí. Yo creo que sí. La diferencia radica básicamente en que el crecimiento tendencial es el crecimiento, básicamente, como dice su nombre, la tendencia, y por lo tanto excluye de alguna manera shocks transitorios. O sea, es el crecimiento en épocas de normalidad. Si se aplica a Paraguay, por ejemplo, sin incluir la sequía, claro, sin incluir cambios climáticos. Sin incluir la sequía, sin incluir cualquier otro, sin incluir la pandemia, etcétera. O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de crecer dadas las condiciones de nuestra economía y la capacidad de asignar de alguna manera nuestros recursos productivos en épocas de normalidad, donde básicamente no hay ni un shock que afecte la trayectoria del producto, ni la asignación de los recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es el crecimiento tendencial. Y el crecimiento potencial es el crecimiento a mediano plazo, pero que toma en cuenta de alguna manera los shocks exógenos o los shocks en general de la economía. Por eso cuando nosotros de alguna manera medimos la brecha del producto para explicar de alguna manera eventuales presiones inflacionarias por sobrecalentamiento de la economía, lo que se usa el PIB potencial, digamos, ¿verdad? Y cuando sí queremos, me parece, explicar mejor cuál es la capacidad de nuestra economía en el largo plazo, el producto tendencial es el mejor, es mejor capaz, ¿verdad? Pero en el largo plazo, una vez que se extinguen los shocks, pues los shocks en general que estamos hablando son shocks transitorios, una vez que se extinguen los shocks transitorios, en el largo plazo el crecimiento tendencial tiene que ser igual al crecimiento potencial, digamos, ¿verdad? Pero sí, así es. Nuestra realidad es una realidad de bajo nivel productivo, ¿verdad? O sea, si nosotros separamos al país en décadas, ¿verdad? Por ejemplo, entre 1997 y 2003, ¿sí? Nosotros que tenemos un periodo sumamente complejo. No sé si Pope te acordás más o menos de esa época. Crisis financiera, crisis sociales, ¿verdad? Príncipe, tampoco sos muy joven, ¿te acordás algo de esa época? Yo soy demasiado joven, Carlos. Yo sí, yo... Sos muy joven, pareces muy joven, pero no sé si sos tan joven. Te confirmo. Yo entré en el sistema financiero en 98. O sea, bueno, justo después, después llegó otro. En plena tormenta. Plena tormenta. Cuando yo recordaba que los certificados de depósito al año se pagaban 25%. O sea, no, claro, sí. Sí. Bueno, y esa época de 97 al los préstamos ni te cuento. 97 2003, nuestra economía creció un promedio 0,6%. O sea, nada, no creció nada. O sea, el producto, el ingreso de la población decreció en esa época, básicamente. Fueron 6 años básicamente perdidos, donde la productividad aportó menos 2% al crecimiento económico, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nos restó crecimiento económico. Claro. O sea, hubieron algunas inversiones, la mano de obra siguió creciendo, pero la productividad fue negativa de alguna manera. Y básicamente fue la responsable porque la economía no haya crecido, el PIB per cápita haya decrecido en esa época. Y eso básicamente tiene que ver porque en esa época la economía era un desastre, la política era un desastre, había conflictos por todos lados, o sea, crisis financiera, etcétera. Entonces, está claro que un país que de alguna manera tiene esas condiciones en su economía, claramente no puede crecer adecuadamente porque su productividad va a ser negativa. Caso Argentina, porque ¿cuánto ya destruyó riqueza Argentina con todas las crisis que ha tenido? Impresionante. Entonces, ese es un caso. O sea, es como vos y esa transición de instituciones democráticas en ese primer momento es como abrieron las puertas a la democracia y no tuvieron ese sostén las instituciones, claro, y el entorno, el ecosistema. Claro, sí. No, y se hicieron reformas inadecuadas tampoco. Los timings de las reformas fueron malos, digamos. Por ejemplo, en el sistema financiero lo que se hizo fue básicamente una liberalización porque había una cantidad 100 instituciones financieras. Había más de 100 instituciones financieras en la economía, ¿verdad? Y había básicamente incentivos perversos, riesgo moral, digamos. ¿Por qué? Porque los incentivos no estaban alineados. O sea, hubo una liberalización del sistema financiero sin antes tener una regulación, sin antes invertir en capacidad regulatoria, digamos, ¿verdad?
las normas eran vetustas, el Banco Central no estaba preparado todavía para básicamente ese proceso de liberalización, y entonces eso derivó en las crisis que derivaron. Entonces no todas las reformas tampoco son buenas en general, ni todas las aperturas de los mercados son buenas si es que no se hace de manera ordenada y correcta. Entonces eso es lo que te muestra esa época. Después vienen las reformas, después de eso, post-crisis, digamos, vienen las reformas, financieras, digamos, las reformas económicas, el fortalecimiento de la institucionalidad económica, o sea, se generan los incentivos correctos, digamos, en las áreas donde se toman decisiones de política económica, Hacienda, Banco Central. Tenemos el primer presidente del Banco Central que culmina su mandato en Paraguay, que es Jorge Corbalán, digamos, y después ya le siguen todos los otros, digamos, Carlos Fernández, y ahora como que se fue reacomodando ya, sí. Claro, eso es fortalecimiento institucional, sí, finalmente, ¿verdad? Totalmente. Entonces, y además, no desconocer que tenemos el ciclo más largo de precios de los commodities, estamos hablando de 2004-2014, digamos, ¿verdad? Entonces, en esa época nuestro PIB creció 4,6%. Y el aporte de la productividad a ese crecimiento económico fue de 0,7. Igual no es muy alto, ¿verdad? O sea, crecieron, se acumuló capital, creció el PIB y el aporte fue de 0,7%. Pero igual creo fue de los más altos de la región. Vos me mandaste un cuadrito, Pope, y comparé yo con eso, y Paraguay es el más alto de la región en esa época. Entonces esa fue una época muy buena realmente, ¿verdad? Y después ya tenemos otra vez condiciones más complicadas entre 2015 y 2019, un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, bajo crecimiento del mundo, de los países de la región, etcétera. Aunque nosotros internamente tenemos un clima de normalidad, o sea, hay estabilidad económica, no hay mayor crisis en general, etcétera. Se acaba el superciclo de los commodities, pero se puede asociar a un mayor nivel de normalidad a pesar de que afuera había condiciones más complejas. Y ahí tenemos un crecimiento promedio de 3% entre 2015 y 2019, con un aporte de la productividad cercano a cero, digamos, básicamente. Ahí es básicamente acumulación de capital y crecimiento de factores de producción. Entonces, más o menos ese sería el estadio normal de nuestra economía, un crecimiento tendencial de 3,5%. Llegamos al 2019, no incluimos obviamente todavía pandemia, porque ahí sí, vamos a ver como el caracú otra vez. Te voy a dar un dato. Adelante. Un año de pandemia que incluimos, 2020, sí, nuestro crecimiento promedio ya baja de 2,4%. Y la productividad se vuelve altamente negativa. Así, altamente negativa. ¿Podemos profundizar en este tema a la vuelta del corte, claro, Carlos? Sí. ¿Te quedás, verdad? Sí, me quedo. Ah, qué bueno. Igual, más si te Encerrado. querías ir, te atajamos. Si me tratan también así, me quedo. Ah, bueno, puedes hacer el programa con nosotros, también te invitamos. Bueno. Pope, yo te estoy medio reemplazando. Está bien, ¿no? Tengo dos candidatos ya a quien le propuse. Y dijeron que sí. Y el señor es el segundo. Sí. El primero no me acuerdo quién era. Tu Creo que era Humberto Colmán. Va a subir de nivel. No, a Pope jamás. No le puedo sacar, ¿verdad? No le puedo referencia. Sacar. No, ni uno de ustedes dos puede salir acá. No, gracias. Aunque él a veces me quiere quitar el lugar, Carlos, te cuento. No, yo lo que le digo es que yo me quiero sentar a veces ahí porque acá se ve mi papá ahora que hay tele. ¿Y qué guau va a cambiar? Pero, claro, porque de frente tengo otro perfil. Pope, después ya de costado se ve la papá, yo de espalda se me ve la pelada, de frente. Entonces ya no hay ningún perfil que sea adecuado ya a esta altura de la vida, ¿no? Está bien. Pues, palabras muy sabias Carlos Carballo, fuiste miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. ¿Por cuánto tiempo? 5 años. Estamos en compañía de Carlos Carballo, ex miembro del directorio del Banco Central de Paraguay, actualmente presidente de la financiera Bueno. Vamos a un corte, José, enseguida regresamos. Radio 39 minutos pasaron de las 13 de hoy, martes. Martes 13 hoy es, Josema. Martes 13 de septiembre. ¿Cómo es el refrán? Pope, vamos a apelar un poco a tu memoria. Martes 13, no te cases ni te embarques. Así es. Pope, vos ni sabías eso, ¿no? No. Eso de casar, por ejemplo, ni ahí.
Casar la reina casa, por ejemplo. Ah, bueno. Le decimos a la gente que pueden escribirnos al 0994-674-000. Le enviamos un saludo muy especial a nuestro amigo Mario Canera, que reapareció después de mucho, Pope. Así mismo, saludo a Mario. La verdad que no sé si ya nos ve por la tele también, Mario. Ah, cierto. Confirmar un poco, Mario, si nos estás viendo ya por la tele y si eras lo que esperabas. O sea, escuchar la voz de Pope, mi voz, y después ahora vernos si era lo que te generaste como expectativa. Y le decimos a la gente que este capítulo y otros capítulos pueden escucharlo en Spotify, Economía 1000, y también en nuestro canal de YouTube. De YouTube, exactamente. Así que si les gusta el contenido, síganos, pongan likes, que eso obviamente refleja un poco todo el entusiasmo y las ganas que ponemos para que estos contenidos puedan llegar a todos. ¿Vos solés escuchar, verdad, Carlos? Siempre. Ah, gracias. Siempre. Estamos con Carlos Carballo, él es ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, actualmente presidente de la financiera. Bueno, nos quedamos en el 2019 y la pregunta era 2020 pandemia y ya dabas algunos números. Para ver, digamos, qué pasa con periodos de shocks, de alta inestabilidad, digamos, que afectan en forma relevante, digamos, el funcionamiento de la economía. Y bueno, eso impacta el crecimiento económico rápidamente, ¿verdad? Totalmente. O sea, si tomamos si le agregamos a ese periodo que yo les dije, 2015-2020, en que crecimos 3% en promedio, donde la productividad aportó muy poco, digamos, al crecimiento. Si le agregamos un año más, digamos, el año pandemia, ya ahí el crecimiento cae a 2,4% y cae básicamente a consecuencia de la productividad negativa, digamos, que ese periodo le adiciona totalmente a que ese año le adiciona al periodo que hablamos anteriormente, 2015-2020. Entonces, tenemos, si lo dividimos nuevamente en periodos, tenemos 3 periodos, ¿verdad? 97-2003, productividad negativa, 2015-2020, productividad negativa, ¿verdad? Por lo tanto, nivel de crecimiento inadecuado, digamos, para apuntalar mejoras y en el bienestar de la población, digamos. Si consideramos que la tasa de crecimiento poblacional es cuánto, de cerca de 2%, sí. 2,5%, ¿verdad? O sea, prácticamente en el primer periodo claramente creció el Producto Interno Bruto, en ese periodo 95-2020 no creció prácticamente, ¿verdad? Y tenemos solo un periodo que es 2004, que es un periodo largo, igual interesante, 2004-2014, donde la economía creció 4,6%, pero en las mejores condiciones inimaginables de la economía, con reformas, con precios de los commodities altos, etcétera, logramos crecer 4,6% en promedio, ¿verdad? Entonces, nos falta realmente algo que nos permita dar un salto, digamos, en el crecimiento económico. El Banco Central estima igual cuál es nuestro crecimiento, nuestro Producto Interno Bruto de tendencia, digamos, para los próximos periodos. Y tampoco ahí los números son muy altos, digamos, ¿verdad? ¿De cuánto más o menos? Y bueno, la estimación, digamos, hay una estimación de mediano plazo, que es básicamente 2020, 2026, me parece 2025, no recuerdo, pero donde ellos estiman un crecimiento tendencial de 3,6%, ¿verdad? Recordar que el crecimiento tendencial básicamente es la medida relevante para analizar la capacidad productiva de una economía cuando no hay ningún shock, cuando hay periodos de normalidad. O sea, esto igual los ciclos igual operan a lo largo de esta tendencia, ¿verdad? Entonces simplemente si no hubiera ningún shock, ninguna perturbación, nuestra capacidad de producción, digamos, en los próximos 5 o 6 años de nuestra economía es 3,6%, que es insuficiente, digamos, yo creo que para de alguna forma sacar a nuestra población de la situación de pobreza y para mejorar el bienestar de cada población, ¿verdad? Carlos, esta frase que saca el reporte, a mí me llamó mucho la atención del reporte de Economía y Desarrollo del CAF del año 2020, sobre productividad, trata este reporte en América Latina, y dice esta frase, ¿verdad? El reporte provee evidencia que sugiere que el rezago productivo de América Latina se debe principalmente a una muy baja productividad de todos los sectores que conforman sus economías, más que a una concentración de recursos en sectores de baja productividad. O sea, prácticamente abarca, digamos, todo el entorno económico, digamos, no es que se refiere... Sí. Claro, pues yo creo que finalmente los niveles educativos, la calidad de las instituciones,
etcétera, afecta en general la economía en su conjunto, ¿verdad? Yo creo que los factores que explican esa baja productividad son factores estructurales. Básicamente, los factores estructurales terminan siendo transversales, digamos, a toda actividad económica. A toda la economía. Igual yo creo que si bien eso puede ser, creo puede ser así, digamos, yo no tengo recuerdo ese trabajo. Si bien eso es así, digamos, yo creo que igual nosotros tenemos una economía dual muy diferenciada, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que tenemos una economía, una parte de la economía más formalizada, que de alguna manera exporta, está vinculada a los mercados internacionales, tiene capacidad de acceder a mejoras tecnológicas y a innovaciones, digamos, ¿verdad? Y que por lo general eso ocurre con aquellos sectores que están más vinculados con el comercio internacional, digamos, ¿verdad? Y tenemos otro sector que es un sector informal, con bajos niveles educativos, digamos, que sobrevive en el día a día, etcétera. Entonces, yo creo que dentro de esa baja productividad también hay baja y baja, digamos, productividad, ¿verdad? Entonces, eso es un tema importante. Ahora, la pregunta aquí es, como decía, bueno, el Banco Central estima este crecimiento de 3,6, de tendencia a partir de un modelo de contabilidad del PIB, digamos. Es básicamente el modelo que se deriva de los modelos de Solow Swan y de Harold Dormer, digamos, ¿verdad? O sea, capital, trabajo, ajustado por calidad y básicamente productividad total de los factores. Entonces, se asumen números para todos esos indicadores. Esos factores, digamos, y a partir de ahí se estima, digamos, cuál es el crecimiento tendencial. Entonces, lo que dice, bueno, el crecimiento del stock de capital, o sea, la inversión física, va a crecer a 3,6%, ¿verdad? Más o menos similar a lo que creció en el periodo anterior. Un poquito más, tal vez, y ese poquito más se debe básicamente a algunas inversiones privadas, más que nada, que son básicamente celulosa, biocombustibles, construcción, etcétera. Y se asume también una leve caída, digamos, que contrarresta ese crecimiento de la inversión privada, de la inversión pública, porque básicamente tiene que haber un proceso de convergencia hacia los niveles del déficit. de la responsabilidad fiscal, 1,5. Exacto. Entonces después se asume que la fuerza de trabajo va a crecer más o menos a los niveles que venía creciendo anteriormente, 3,1%, 3% más o menos. Y que eso se debe básicamente a que vamos ya a estar fuera del impacto del COVID y por lo tanto va a haber todas estas nuevas inversiones van a demandar más trabajo y no va a haber ninguna restricción por el lado de la oferta, dado básicamente el bono demográfico, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado está él. Y para la productividad se asume un crecimiento promedio, digamos, en todo el periodo de 0,3%. Entonces, que es básicamente más bajo el periodo del superciclo de los commodities, como que es decías de 0,7. Ahí fue 0,7, sí, pero más alto, digamos, que los dos periodos que vimos anteriormente de crecimiento negativo de la productividad. Claro. ¿Verdad? Ahora, ese es el escenario, de alguna manera, el escenario neutro, digamos, el escenario base, por llamarlo de una forma, ¿verdad? O sea, pero ese crecimiento de tendencia puede fluctuar, digamos, que puede estar por debajo de 3 o puede estar, digamos, cercano a 4, y eso depende de cómo se comporte básicamente la productividad, ¿ya? O sea, y hay dos escenarios: escenario pesimista, donde la productividad crece 0% y por lo tanto ahí tenemos un crecimiento, no crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, y otro donde la productividad alcanza el máximo nivel que vimos, digamos, a nivel de periodo, que fue de 0,7%, y ahí sí tenemos un decrecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, ¿verdad? Pero a lo que vamos, independientemente de los escenarios, neutro, negativo o positivo, digamos, nuestro crecimiento de tendencia es bajo, ¿verdad? Eso es lo preocupante. Y eso es lo preocupante, ¿verdad? Porque dependemos otra vez de shocks externos para crecer un poco más, pero si esos shocks son negativos, crecemos menos. Entonces, nosotros todavía tenemos una economía relativamente volátil, aunque menos volátil
que lo que teníamos antes del cambio de año base de las cuentas nacionales, porque ahí descubrimos en realidad que éramos un poco más industriales y un poco más servicios de lo que creíamos anteriormente que éramos. Somos menos dependientes, digamos, del sector primario, que ese sí es más volátil, porque depende básicamente cómo se mueven los precios internacionales. Y el clima, y etcétera. El etcétera. clima, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Igual yo creo que hay que seguir avanzando en la diversificación productiva, porque eso de alguna manera también disminuye, digamos, la volatilidad del producto. Y la idea ahí es, bueno, cómo nosotros logramos aumentar la capacidad productiva de nuestros factores de producción. Y ahí es reforma, no vamos a cubrir